Crónicas de Narnia. El león, la bruja y el ropero. Capítulo 10. El hechizo empieza a romperse. Ahora debemos regresar junto al señor y la señora Castor y los otros 3 niños, tan pronto como el señor Castor dijo: «No hay tiempo que perder». Todos empezaron a embutirse en abrigos, excepto la señora Castor, que comenzó a sacar unos sacos y a colocarlos sobre la mesa mientras decía: «Vamos, señor Castor, hay que bajar ese jamón. Y aquí hay un paquete de té, otro de azúcar y unos fósforos. Y si alguien pudiera alcanzar 2 o 3 hogazas del recipiente de aquel rincón, sería ideal». «¿Qué hace, señora Castor?», exclamó Susan. «Preparar un fardo para cada uno de nosotros, bonita», respondió ella con toda serenidad. «¿Acaso pensabas que íbamos a iniciar nuestro viaje sin nada que comer? Pero no tenemos tiempo», dijo la niña, abotonándose el cuello del abrigo. «Ella puede llegar aquí en cualquier momento». «Eso mismo digo yo», terció el señor Castor. «No me vengáis con esas», replicó su esposa. «Piénselo bien, señor Castor. No puede llegar aquí hasta dentro de un cuarto de hora como mínimo». «Pero ¿no tendríamos que sacarle toda la ventaja posible para intentar llegar a la mesa de piedra antes que ella?», preguntó Peter. «No lo olvide, señora Castor», observó Susan. «En cuanto haya echado una mirada aquí y descubierto que nos hemos ido, se pondrá en marcha a toda velocidad». «Ya lo sé», asintió ella. «Pero hagamos lo que hagamos, no podremos llegar allí antes que ella, pues irá montada en un trineo y nosotros a pie». «Entonces, ¿no hay esperanza?», inquirió Susan. «Vamos, no exageres», dijo la señora Castor. «Ahora, sé buena chica y saca media docena de pañuelos limpios del cajón. Claro que hay esperanza. No podemos llegar allí antes que ella, pero podemos mantenernos ocultos e ir por caminos que no espera. Tal vez así consigamos esquivarla». «Eso es muy cierto, señora Castor», convino su esposo. «Pero ya deberíamos haber salido de aquí». «Y ahora no empiezas a ponerte nervioso tú, señor Castor», le amonestó su esposa. «Vamos, eso está mejor. Hay 5 fardos y el más pequeño es para el más pequeño de nosotros. Esa eres tú, querida mía», añadió mirando a Lucy. «Por favor, vámonos», dijo Lucy. «Bien, ya casi estoy lista», respondió por fin la señora Castor, permitiendo a su esposo que la ayudara a ponerse las botas para la nieve. «Supongo que la máquina de coser pesa demasiado para llevárnosla». «Sí, pesa mucho», afirmó el señor Castor. «Y no pensarás usarla mientras huimos, ¿verdad?». «No puedo evitar pensar en esa bruja manoseándola», dijo su esposa, «y rompiéndola o robándola con toda probabilidad». Por favor, dense prisa», dijeron los 3 niños. Y por fin salieron y el señor Castor cerró con llave la puerta. «Esto la retrasará un poco», indicó, y se pusieron en marcha, llevando todos sus fardos sobre el hombro. Había dejado de nevar y había salido la luna cuando iniciaron su viaje. Avanzaron en fila india, primero el señor Castor, luego Lucy, a continuación Peter, detrás de él Susan y por último la señora Castor, cerrando la marcha. El Castor los condujo a través del dique y a la orilla derecha del río, y luego por una especie de senda muy abrupta, por entre los árboles justo a lo largo de la margen del río. Las laderas del valle, relucientes bajo la luz de la luna, se elevaban imponentes muy por encima de sus cabezas a ambos lados.
Lo mejor será mantenerse aquí abajo todo el tiempo que sea posible, anunció. Ella tendrá que ir por la parte superior, pues el trineo no puede bajar por aquí. Habría resultado una escena bastante agradable de contemplar desde una ventana, sentado en un cómodo sillón, estando como estaban las cosas. A Lucy le gustó al principio, no obstante, a medida que andaban y andaban y seguían andando, y debido también a que el saco que cargaba resultaba cada vez más pesado, empezó a preguntarse cómo conseguiría mantenerse a la altura del resto, y dejó de contemplar la deslumbrante luminosidad del río helado con todas sus cascadas de hielo, las blancas masas de las copas de los árboles, la enorme y fulgurante luna y las innumerables estrellas. Y se limitó a observar con atención cómo las menudas y cortas piernas del señor Castor golpeaban sordamente en la nieve frente a ella como si no fueran a detenerse jamás. Luego, la luna desapareció y volvió a nevar, y al final Lucy estaba tan agotada que casi caminaba dormida, cuando de improviso descubrió que el señor Castor se había desviado de la margen del río para seguir hacia la derecha y los conducía por una empinada ladera al interior de la espesura más densa. A continuación, mientras se iba despertando de su sopor, vio que el castor desaparecía en el interior de un agujero del terraplén que había permanecido casi oculto bajo los matorrales, hasta que estuvieron encima de él. En realidad, para cuando comprendió lo que sucedía, únicamente la corta cola plana de su guía resultaba visible. Lucy se agachó inmediatamente y avanzó a gatas detrás de él. Luego oyó ruido de gateos, resoplidos y jadeos a su espalda, y al cabo de un instante estaban los 5 en el interior. ¿Dónde diablos estamos?, dijo Peter, cuya voz sonó cansada y apagada en la oscuridad. Supongo que sabrás a qué me refiero al decir que una voz suena apagada. Es un viejo escondite para castores en problemas, explicó el señor Castor, y un secreto muy bien guardado. No es gran cosa, pero debemos dormir unas cuantas horas. Si no os hubierais puesto tan pesados e irritables cuando nos equipábamos, me habría llevado unas almohadas, se quejó la señora Castor. Lucy se dijo que no era una cueva tan agradable como la del señor Tumus, sino simplemente un agujero en el suelo, aunque seco y práctico. Era muy pequeña, de modo que cuando se tumbaron todos en el suelo formaron una especie de revoltijo de prendas amontonadas, y entre aquello y que la caminata los había hecho entrar en calor, se sintieron la mar de cómodos. Si al menos el suelo de la cueva hubiera sido un poco más liso. Entonces la señora Castor hizo circular en la oscuridad un frasco del que todos bebieron un poco. Hacía toser y farfullar un poco, y además quemaba en la garganta, pero también hacía que uno se sintiera muy bien después de tragarlo. Y luego todos se durmieron inmediatamente. A Lucy le parecía que había transcurrido solo un minuto, aunque en realidad pasaron horas y horas. Cuando despertó, sintiendo un poco de frío y con el cuerpo terriblemente entumecido, mientras pensaba en lo mucho que le gustaría darse un baño bien caliente, luego sintió que unos largos bigotes le hacían cosquillas en la nariz, y vio cómo la fría luz diurna penetraba por la boca de la cueva. Inmediatamente después se sintió más que despierta, y lo mismo les sucedió a los demás. De hecho, todos se sentaron muy erguidos, con la boca y los ojos bien abiertos, escuchando un sonido que era justo el sonido en el que habían estado pensando, y que en ocasiones habían imaginado oír durante su caminata de la noche anterior, un tintineo de cascabeles. El señor Castor salió de la cueva como una exhalación en cuanto lo oyó, y cualquiera habría pensado, tal como hizo Lucy por un instante, que aquello era una gran estupidez. No obstante, fue una acción muy sensata. El castor sabía que podía gatear hasta lo alto del terraplén, por entre los matorrales y las zarzas, sin ser visto, y lo que deseaba más que nada era ver en qué dirección iba el trineo de la bruja.
Los otros permanecieron en la cueva esperando y haciéndose preguntas. Esperaron casi 5 minutos. Entonces oyeron algo que los asustó muchísimo. Oyeron voces. No, pensó Lucy. Lo ha visto, lo ha pillado. Grande fue su sorpresa, pues cuando un poco más tarde oyeron la voz del señor Castor, que los llamaba desde el exterior de la cueva. Toda va bien, gritaba. Sal, señora Castor, salid, hijos e hijas de Adán, todo va bien. Ella no. No era muy correcto gramaticalmente, pero así es como hablan los castores cuando están nerviosos, quiero decir, en Narnia, pues en nuestro mundo no hablan en absoluto. De modo que la señora Castor y los niños abandonaron la cueva en tropel, todos parpadeando bajo la luz solar, cubiertos de tierra y con un aspecto muy desaliñado, con la ropa sin cepillar, el cabello sin peinar y los ojos soñolientos. ¡Vamos!, gritó el señor Castor, que casi saltaba de contento. ¡Venid a ver! Esto es un golpe muy duro para la bruja. Parece que su poder empieza a desmoronarse. ¿Qué quiere decir?, jadeó Peter, mientras todos ellos gateaban por el empinado terraplén del valle a la vez. —¿A qué os dije? —respondió él— ¿que ella había hecho que fuera siempre invierno y nunca Navidad? —¿A qué os lo dije? Bien, pues venid a ver. Y entonces llegaron todos a lo alto y lo vieron. Realmente era un trineo y realmente eran renos con cascabeles en los arneses, pero eran mucho más grandes que los renos de la bruja, y no eran blancos sino marrones. Y montada en el trineo había una persona a quien todo el mundo reconoció en cuanto le puso los ojos encima. Se trataba de un hombretón vestido con una túnica de brillante color rojo, tan brillante como las bayas del acebo, con una capucha forrada de piel y una enorme barba blanca que caía como una cascada de espuma sobre su pecho. Todos lo reconocieron porque, aunque uno ve personas así únicamente en Narnia, si las ve en dibujos y oye hablar de ellas incluso en nuestro mundo, el mundo situado a este lado de la puerta del armario. Sin embargo, cuando realmente se ven en Narnia, resulta muy distinto. Algunos de los dibujos de Papá Noel en nuestro mundo le dan un aspecto divertido, pero ahora que los niños lo veían de verdad, no les pareció exactamente así. Era tan corpulento, parecía tan radiante y tan real que se quedaron sobrecogidos. Se sintieron muy felices, pero también embargados por la solemnidad. «Por fin he llegado», anunció. «Ella me ha mantenido lejos durante mucho tiempo, pero he conseguido regresar por fin. Aslan viene hacia aquí. La magia de la bruja empieza a debilitarse». Y Lucy sintió que la recorría aquel escalofrío de júbilo que uno solo experimenta cuando está en silencio y en actitud solemne. «Y ahora», siguió Papá Noel, «vuestros regalos. Hay una máquina de coser nueva y mejor para usted, señora Castor. La dejaré en su casa cuando pase por allí». «Si me lo permite, señor», dijo la aludida, haciendo una reverencia, «está cerrada con llave». «Las cerraduras y los pestillos no son impedimentos para mí», respondió Papá Noel. «Y en cuanto a usted, señor Castor, cuando llegue a casa encontrará que su dique está terminado y reparado, que todas las vías de agua están arregladas y que se ha colocado una compuerta». El señor Castor estaba tan satisfecho que abrió la boca de par en par y entonces descubrió que no podía decir nada. «Peter, hijo de Adán», siguió Papá Noel. «Aquí, señor». «Estos son tus regalos», fue la respuesta. «Y son utensilios, no juguetes. Puede que no tardes mucho en utilizarlos. Cuídalos bien». Con estas palabras entregó al muchacho un escudo y una espada. El escudo era del color de la plata y sobre él había un león de color rojo vivo, como una fresa madura cuando la arrancas de la mata. La empuñadura de la espada era de oro y tenía una vaina, un talabarte y demás accesorios, y era justo del tamaño y peso exactos para que Peter pudiera manejarla.
El niño permaneció silencioso y solemne mientras recibía aquellos regalos, pues estaba seguro de que se trataba de algo muy serio. Susan, hija de Eva, dijo Papá Noel, estos son para ti. Y le entregó un arco, una aljaba llena de flechas y un pequeño cuerno de marfil. Debes utilizar el arco solo si es estrictamente necesario, declaró, pues no es mi intención que luches en la batalla. No acostumbra a fallar, y cuando te lleves el cuerno a los labios y lo hagas sonar, entonces donde quiera que estés, creo que alguna clase de ayuda acudirá a socorrerte. Lucy, hija de Eva, llamó finalmente. La niña se adelantó y él le dio una botellita que parecía de cristal, pero que más tarde descubrieron que estaba hecha de diamante y una pequeña daga. En esta botella, indicó, hay un licor hecho del jugo de algunas de las flores de fuego que crecen en las montañas del sol. Si tú o alguno de tus amigos resulta herido, unas cuantas gotas de esto os devolverá la salud. Y la daga es para que te defiendas si es muy necesario, pues tampoco tú has de participar en la batalla. ¿Por qué, señor? Quiso saber ella. Nunca me he visto en la situación, pero creo que sería muy valiente. Esa no es la cuestión, respondió él. Las batallas siempre son repugnantes, y ahora, llegado a aquel punto, su aspecto se tornó de repente menos severo. Aquí tengo esto para todos vosotros. Y sacó, supongo yo que del enorme saco situado a su espalda, aunque nadie lo vio hacerlo, una enorme bandeja que contenía 5 tazas y platos, un cuenco con terrones de azúcar, una jarra de leche y una enorme tetera que siseaba y silbaba de lo caliente que estaba. A continuación exclamó: ¡Feliz Navidad! ¡Larga vida al auténtico rey! E hizo chasquear el látigo y él, los renos y el trineo y todo lo demás desaparecieron de su vista antes de que nadie se diera cuenta de que se habían puesto en movimiento. Peter acababa de desenvainar su espada y se la mostraba al señor Castor cuando la señora Castor dijo: Vamos, vamos, no os pongáis a hablar, se va a enfriar el té. Hombres teníais que ser. Venid y ayudad a transportar la bandeja hasta la cueva. Vamos a desayunar. Qué suerte que pensara en traer el cuchillo del pan. Así pues, descendieron por el empinado terraplén y regresaron a la cueva, y el señor Castor cortó un poco de pan y jamón para hacer sándwiches, y la señora Castor sirvió el té, y todos disfrutaron con el desayuno. No obstante, mucho antes de que hubieran terminado de dar buena cuenta de la comida, el señor Castor anunció: «Ya es hora de ponernos en marcha». Capítulo 11. Aslan está cada vez más cerca. Edmund, entre tanto, se estaba llevando una terrible decepción. Cuando el enano se marchó a preparar el trineo, esperaba que la bruja empezara a ser amable con él, como lo había sido en su último encuentro. Sin embargo, la mujer no abrió la boca, y cuando por fin Edmund reunió valor suficiente para decir: «Por favor, Majestad, ¿podría comer unas cuantas delicias turcas? Usted dijo... Ella le respondió: «¡Silencio, estúpido!». Aunque luego pareció cambiar de idea y añadió como si hablara consigo misma: «Claro que, bien pensado, no serviría de nada que el mocoso se desmayara durante el viaje». Y de nuevo dio unas palmadas y otro enano hizo su aparición. «Dale a la criatura humana comida y bebida», ordenó. El enano se marchó y regresó enseguida con un cuenco de hierro con un poco de agua en ella y un plato de hierro con un pedazo de pan duro. Sonrió de un modo repulsivo mientras lo depositaba todo en el suelo junto a Edmund y dijo: «Delicias turcas para el principito. ¡Ja, ja, ja!». «Llévatelo», lo puso Edmund malhumorado. «No quiero pan seco». Pero la reina se volvió repentinamente hacia él con una expresión tan aterradora en el rostro que el niño se disculpó y empezó a mordisquear el pan, aunque estaba tan rancio que apenas podía tragarlo.
Alégrate de poder comer esto porque puede que tardes en volver a probar el pan, dijo la bruja. Mientras seguía mascando aún, el primer enano regresó y anunció que el trineo estaba listo. La bruja blanca se levantó y salió ordenando a Edmund que fuera con ella. La nieve volvía a caer cuando salieron al patio, pero ella no le prestó la menor atención e hizo que el niño se sentara a su lado en el trineo. Antes de partir, llamó a Mogrim y éste acudió saltando como un perro enorme junto al vehículo. Lleva contigo al más veloz de tus lobos y marchad inmediatamente a la casa de los castores, indicó la bruja, y matad todo lo que encontréis allí. Si ya se han ido, entonces id a toda velocidad a la mesa de piedra, pero no os dejéis ver. Esperadme escondidos. Entre tanto, yo debo recorrer muchos kilómetros hacia el oeste antes de poder encontrar un lugar por el cual cruzar el río. Tal vez alcancéis a esos humanos antes de que lleguen a la mesa de piedra. Sabréis qué hacer si los encontráis. Sus deseos son órdenes para mí, mi reina, gruñó el lobo, e inmediatamente salió disparado en medio de la nieve y la oscuridad, a la misma velocidad a la que galopa un caballo. En unos minutos ya había llamado a otro lobo y ambos se hallaban en el dique olisqueando alrededor de la casa de los castores. Aunque claro está, la encontraron vacía. Habría sido terrible para los castores y los niños si la noche se hubiera mantenido despejada, ya que los lobos habrían podido seguir su rastro, y 10-1 a que los habrían alcanzado antes de que llegaran a la cueva. Sin embargo, ahora que había empezado a nevar otra vez, el olor era débil y las pisadas habían quedado tapadas. Mientras, el enano fustigó a los renos y con la bruja y Edmund cruzaron bajo la arcada y se perdieron en la oscuridad y el frío. Fue un viaje terrible para el niño, que carecía de abrigo, pues antes de que llevaran ni un cuarto de hora de marcha ya tenía toda la parte delantera cubierta de nieve. El pequeño no tardó en dejar de intentar sacudírsela de encima, porque con la misma rapidez con que se la quitaba, otra capa volvía a acumularse, y estaba muy cansado. No tardó en quedar empapado. Además, se sentía tan desdichado. Ahora ya no parecía que la reina tuviera la intención de convertirlo en rey. Todas las cosas que se había dicho a sí mismo para obligarse a creer que era buena y amable y que su bando era el bando correcto, le resultaron de pronto una estupidez. Habría dado cualquier cosa por reunirse con los demás en aquellos momentos, incluso con Peter. El único modo que tenía de consolarse era creer que todo aquello era un sueño y que despertaría en cualquier momento. Y a medida que viajaban, una hora tras hora, realmente llegó a parecer un sueño. Aquello duró mucho más de lo que puedo describir. Incluso, aunque escribiera páginas y más páginas. Sin embargo, saltaremos hasta llegar al momento en que dejó de nevar, y se hizo de día, y corrían bajo la luz del sol, y siguieron viajando y viajando, sin más ruido que el perpetuo susurro de la nieve y el chasquear de los arneses de los renos. Finalmente llegó un momento en que la reina dijo: «¿Qué tenemos aquí? Deteneos». Y lo hicieron. Cómo deseaba Edmund que la reina dijera algo sobre el desayuno, pero su acompañante se había detenido por otro motivo. No muy lejos, al pie de un árbol, estaba reunido un grupo que parecía divertirse. Una ardilla con su esposa e hijos, 2 sátiros, un enano y un viejo zorro, todos sentados en taburetes alrededor de una mesa. Edmund no consiguió distinguir qué comían, pero olía de maravilla, y parecía haber adornos de acebo y creyó haber visto algo que parecía pudín de pasas. Justo cuando el trineo se detuvo, el zorro, que evidentemente era el ser más edad entre los comensales, acababa de ponerse en pie, sosteniendo una copa en la pata derecha como si fuera a decir algo, pero cuando el grupo vio que el trineo se paraba y quién iba en él, toda la alegría desapareció de sus rostros. El padre ardilla se detuvo con el tenedor a mitad de camino en la boca,
Uno de los sátiros quedó congelado con el tenedor ya dentro de la suya, y las ardillas bebés chillaron aterrorizadas. ¿Qué significa todo esto?, exigió la reina bruja, pero nadie contestó. —¡Responded, sabandijas! —insistió. —¿O queréis que mi enano se encuentre la lengua con su látigo? ¿Qué significa toda esta glotonería, este desperdicio, esta autocomplacencia? ¿De dónde habéis sacado todas estas cosas? —Por favor, majestad —dijo el zorro—, nos las han dado, y si se me permite la audacia de beber a la muy buena salud de su majestad. —¿Quién os las dio? —inquirió ella. Papá Noel —tartamudeó el zorro. —¿Qué? —rugió la bruja, saltando del trineo y dando unas cuantas zancadas para acercarse un poco más a los aterrados animales. —Decidme que no ha estado aquí. No puede haber estado. Ay, ¿cómo os atrevéis? Pero no. Decid que habéis mentido y se os perdonará la vida. En aquel momento, una de las ardillas pequeñas perdió los nervios. —¡Ha sido él! ¡Ha sido él! ¡Ha sido él! —chilló, golpeando con su cucharita sobre la mesa. Edmund vio cómo la bruja se mordía los labios con tal fuerza que una gota de sangre apareció en su blanca mejilla, y a continuación alzó su varita. —¡No lo haga, por favor, no lo haga! —gritó Edmund. Pero mientras él gritaba, ella ya había agitado la mano, y al instante, en el lugar donde había estado el alegre grupo, había solo estatuas de criaturas. Una de ellas con el tenedor detenido para siempre a mitad de camino de su boca, de piedra. Sentados alrededor de una mesa de piedra, sobre la que había platos de piedra y un pudín de pasas de piedra. —En cuanto a ti —dijo la bruja, asestando a Edmund un fuerte bofetón en el rostro mientras volvía a subir al trineo—, ¿qué es eso? ¿Te enseñé a pedir clemencia para espías y traidores? Sigue adelante. Y Edmund, por vez primera en esta historia, sintió pena por alguien que no fuera él. Resultaba muy triste pensar en aquellas figuritas de piedra sentadas allí durante todos los silenciosos días y las oscuras noches, año tras año, hasta que el moho creciera sobre ellas y finalmente incluso sus rostros se deshicieran. Volvían a correr veloces ya, y Edmund no tardó en advertir que la nieve que los salpicaba mientras avanzaban era mucho más húmeda que la de la noche anterior. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que sentía menos frío y también de que el ambiente se tornaba brumoso y más cálido. Además, el trineo no corría ni mucho menos tan bien como lo había hecho hasta aquel momento. En un principio pensó que se debía a que los renos estaban cansados, pero pronto comprendió que no podía ser esa la auténtica razón. El trineo dio una sacudida, patinó y siguió dando saltos como si chocara con piedras, y por mucho que el enano fustigara a los pobres renos, el trineo avanzaba cada vez más despacio. También parecía existir un sonido curioso a su alrededor, pero el ruido del trineo al resbalar y saltar y los gritos del enano a los renos impidieron que Edmund oyera de qué se trataba hasta que el vehículo se atascó con tal fuerza que no hubo forma de moverlo. Cuando eso sucedió, se produjo un instante de silencio, y en aquel silencio el niño pudo escuchar el otro ruido debidamente. Era un extraño sonido suave, susurrante, gorgojeante, y sin embargo no resultaba tan extraño porque ya lo había oído antes. Si al menos consiguiera recordar dónde. Entonces de improviso lo recordó. Era el sonido del agua al correr. A su alrededor, aunque fuera de su vista, había innumerables ríos que gorgojeaban, murmuraban y borboteaban, chapoteaban e incluso, a lo lejos, rugían. Y su corazón dio un vuelco, aunque sin saber por qué, cuando comprendió que la helada había finalizado. Mucho más cerca se oía el constante gotear de las ramas de los árboles, y entonces, al mirar un árbol, vio que un enorme montón de nieve resbalaba de él, y por primera vez desde que había entrado en Narnia, contempló el color verde oscuro de un abeto. Sin embargo, no tuvo tiempo para escuchar u observar más, pues la bruja dijo: «No te quedes ahí mirando como un estúpido. Baja y ayuda».
y desde luego tuvo que obedecer. Saltó a la nieve, pero en realidad esta era ya solo agua-nieve, y se puso a ayudar al enano a sacar el trineo del agujero fangoso en el que se había metido. Consiguieron extraerlo por fin, y mediante un comportamiento muy cruel con los renos, el enano hizo que volvieran a ponerse en marcha, y así recorrieron un corto trecho. La nieve se derretía a marchas forzadas y empezaban a aparecer trozos de hierba verde en todas direcciones. A menos que hubieras estado contemplando un mundo nevado durante tanto tiempo como lo había hecho Edmund, no podrías imaginar qué sensación de alivio producían aquellas manchas verdes tras un interminable color blanco. Entonces el trineo volvió a detenerse. No sirve de nada, Majestad, dijo el enano. No podemos ir en trineo con este deshielo. En ese caso debemos andar, repuso ella. No nos alcanzaremos jamás andando, refunfuñó el enano, no con la ventaja que nos llevan. ¿Eres mi consejero o mi esclavo?, inquirió la bruja. Haz lo que se te dice. Ata las manos de la criatura humana a su espalda y sujeta el extremo de la cuerda. No olvides tu látigo y corta los arneses de los renos. Sabrán encontrar el camino de vuelta a casa. El enano obedeció, y en unos pocos minutos Edmund se vio obligado a andar tan deprisa como pudo con las manos atadas a la espalda. No dejaba de resbalar en el aguanieve, el barro y la hierba húmeda, y cada vez que resbalaba el enano lanzaba una maldición y en ocasiones también le aceptaba un golpecito con el látigo. La bruja andaba detrás del enano y repetía sin cesar: ¡Más rápido! ¡Más rápido! Las zonas de color verde aumentaban de tamaño y las de nieve disminuían a toda velocidad. A cada momento más y más árboles se sacudían sus mantos de nieve. Muy pronto, a derecha e izquierda, en lugar de formas blancas, se veía el verde oscuro de los abetos o las negras ramas espinosas de robles desnudos, hayas y olmos. Luego, la neblina pasó de blanco a dorado y finalmente se disolvió por completo. Rayos de deliciosa luz solar cayeron sobre el suelo del bosque y en lo alto se podía ver un cielo totalmente azul por entre las copas de los árboles. No tardaron en ocurrir cosas más maravillosas. Al doblar repentinamente un recodo y penetrar en un claro lleno de abedules, Edmund vio que el suelo estaba cubierto en toda su extensión por pequeñas flores amarillas, celidonias. El sonido del agua aumentó en intensidad y al poco rato cruzaron un arroyo de verdad. En la otra orilla descubrieron que habían brotado campanillas de invierno. «¡Ocúpate de tus asuntos!», gritó el enano al ver que Edmund había vuelto la cabeza para mirarlas, y dio un violento tirón a la cuerda. Aunque desde luego aquello no impidió que Edmund siguiera contemplando cosas. Apenas 5 minutos más tarde observó una docena de azafranes que crecían alrededor de la base de un viejo árbol, dorados, morados y blancos. A continuación se oyó un sonido más delicioso aún que el del agua. Desde un punto situado muy cerca del sendero que seguían, un pájaro trinó repentinamente desde la rama de un árbol. Le contestó el cloqueo de otra ave situada algo más lejos. Entonces, como si hubiera sido una señal, se oyeron trinos y gorjeos por todas partes. Luego, un instante de una melodía completa. Y en cuestión de 5 minutos, todo el bosque resonó con el canto de las aves, y dondequiera que pusiera los ojos, el niño veía pájaros que se posaban en ramas, o que se elevaban hacia lo alto, o que se perseguían entre sí y discutían, o incluso que se limpiaban las plumas con el pico. «¡Más rápido! ¡Más rápido!», ordenó con furia la bruja. Ya no había ni rastro de la niebla. El cielo se volvió cada vez más azul, y enseguida aparecieron nubes blancas que lo recorrían veloces a intervalos. Los amplios claros estaban llenos de prímulas. Se alzó también una leve brisa que desperdigaba gotas de humedad desde las balanceantes ramas y transportaba frescos y deliciosos aromas hasta los rostros de los viajeros. Los árboles empezaron a renacer,
Los alerces y abedules estaban cubiertos de verde, los laburnos de dorado, y en las hayas no tardaron en brotar sus delicadas hojas transparentes. Mientras los viajeros pasaban bajo ellos, la luz también se tornó verde. Una abeja zumbó en su camino. «Esto no es deshielo», dijo el enano, deteniéndose de repente. «Esto es la primavera. ¿Qué vamos a hacer? Han destruido vuestro invierno. Fijaos, esto es cosa de Aslan». «Si alguno de vosotros menciona ese nombre otra vez», respondió la bruja, «morirá al instante».